Dios le bendiga, Dios le guarde. Aquí en este momento pensé traerle una palabra del Señor. Estaba yo pensando aquí, estaba estudiando la palabra del Señor en cuanto a la justicia se refiere. Verdaderamente que nuestro Señor y Salvador dio su vida en totalidad por cada uno de nosotros, llevando en su cuerpo la justicia de Dios. En otras palabras, Él llevó todas las enfermedades del pecado, la maldad, del ser humano, llevó todas las cosas. En Romanos capítulo 3 nos habla acerca de la justicia de Dios, que el Señor Jesús llevó todo el pecado de nuestra humanidad. Siendo Él vino como Dios, pero también vino como humano, acercándose cada día, acercándose al ser humano como la raza humana. Él se hizo carne para que nosotros pudiéramos ser redimidos, ¿verdad? De una herencia que habíamos tomado, que habíamos adquirido por causa del pecado, que Adán y Eva tomaron, ¿verdad? Cuando desobedecieron a la palabra del Señor, de que no comieran del árbol que estaba en el medio del Edén, el cual es el árbol del bien y de la ciencia del mal. El árbol del conocimiento, porque iba a causar reversas cosas en la humanidad, y Dios se lo advirtió al hombre, se lo advirtió también a la mujer, pero el enemigo sabía estas cosas, y entonces él engañó, primeramente, ¿verdad? Engañó a la mujer, y después de ese engaño surgió, ¿verdad?, que el hombre también fue engañado, no por la mujer, sino por el espíritu que ya llevaba la esposa de Adán. Entonces, al ella ser tentada de esa forma y dejarse llevar por la artimaña de nuestro enemigo, y comió y le dio a comer a su esposo, que ahí es cuando entra lo que es ¿verdad?, la maldición, el pecado. Entra la maldición sobre la tierra, la maldición sobre el ser humano. El peso que llevaba el hombre era para un peso de pecado, un peso fuerte que lo llevó entonces a entrar en diferentes etapas de su vida, ¿verdad? Y que hasta hoy en día nosotros podemos ver los resultados por esa desobediencia. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el espíritu de este mundo, ¿verdad?, actúa en aquellos, ¿verdad?, que están en desobediencia a la palabra de Dios y al Dios Altísimo, y a lo que Dios ha establecido, ¿verdad?, en su palabra, en lo que Él ha dicho. Verdaderamente que el hombre ha tomado otro rumbo, ha tomado otro lugar, el cual, ¿verdad?, hoy en día se ven las consecuencias. Pero fíjese que el Dios Todopoderoso, en su infinita misericordia, y en su Él tomó el pecado de la humanidad, haciéndose justicia, ¿sabe? La justicia de Dios vino sobre él.
todos los juicios que le iban a caer al ser humano vino sobre él. Nosotros como seres humanos muchas veces huimos de servirle a Dios cuando Dios lo que quiere es el bien para el ser humano. No hay un justo, ni aún uno, como dice uno de los salmos. Nosotros no podemos adquirir nuestra propia justicia. Abraham fue justificado, pero es porque él creyó. Él tuvo fe en la palabra de Dios. Y dice la palabra que por fe él fue justificado. Noé tuvo justificación, también fue justo. Por la fe, porque creyó también en la palabra de Dios, caminó con Dios. Y la palabra de Dios lo dice de esa forma. O sea que hubieron hombres que fueron justificados y la justicia de Dios, el favor de Dios vino sobre sus vidas porque ellos creyeron en lo que Dios había dicho y lo que Dios quería hacer con sus vidas. Ahora, fíjese bien, hay muchas cosas que nosotros como seres humanos, al huir de lo que Dios desea que nosotros pues hagamos, y es que nos arrepentamos de nuestros pecados, porque una es que la palabra de Dios nos habla y nos indica que estamos destituidos de la gloria de Dios, que la gloria de Dios se apartó del ser humano por causa de su pecado. La gloria de Dios se ha apartado del ser humano por causa de su pecado. Fíjese, por eso es que el apóstol Pablo le dice al creyente: no contristéis al Espíritu Santo. Una, porque si nosotros contristamos al Espíritu de Dios y lo contristamos de esa forma, pues entonces Él se aparta, porque Él es justo, Él es santo, Él es maravilloso. Entonces en un momento dado pues Él se va a apartar del ser humano si sigue haciendo lo que es el pecado, sigue caminando las cosas de la carne, satisfaciendo las cosas de la carne. Por fe dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido justificados, no por las obras. Las obras pueden llevar a hacer obras nada más, pero eso no te justifica. El ser humano pues piensa de que verdaderamente es justificado por las obras. Pero la palabra de Dios nos indica de que el ser humano no es justificado por las obras, sino que es justificado por creerle a Jesús. Creer en el sacrificio de la cruz del Calvario y creer y tener fe en la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Es un punto bastante bien amplio, porque verdaderamente que en la sangre de Cristo, aleluya, hemos sido libres del pecado y de la maldad. En el sacrificio de nuestro Señor Jesús se hizo un sacrificio en Él, y ese sacrificio tomó todo el pecado de la humanidad. Influenció en el ser humano de tal manera que trajo libertad. Al el ser humano aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo que trae es una libertad en el alma, donde no lo había anteriormente, porque los animales no pudieron justificar al hombre, ni las obras pudieron justificar al hombre, ni las cosas que el hombre pueda ejercer, porque la ley te exige a ti, y entonces te dice a ti que tú hagas. Si tú haces esto, pues entonces puede que seas salvo. Si tú haces esto, si tú haces lo otro. O sea que la ley impone, pero el sacrificio de Jesucristo te da gracia. La gracia de Jesucristo llega a tu vida cuando usted y yo empezamos a creerle a Dios. Y dice la palabra que se nos contará como justicia, porque Él es el que justifica, no por las obras. Ahora, el que anda independientemente de Dios y no cree
¿verdad? En Dios, y entonces anda errante en su propio camino, pues entonces no puede adquirir la justificación de Dios. No puede adquirir el perdón de pecado. Porque la cosa es que, ¿saben? No ha nacido, ¿verdad?, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en su vida. En ningún momento. El Señor Jesús lo que desea del ser humano es que se entregue, le entregue su vida, entregue su corazón a Él, le dé la oportunidad a Él para que Él pueda trabajar específicamente, ¿verdad?, con su interior. Porque hay personas que dentro de ellas están rotas, están pasando por tantas situaciones en su vida, pero es porque no han comprendido que ya Jesús llevó la justicia de Dios en su cuerpo. Él llevó la justicia de Dios en su vida. Entonces, al llevar la justicia de Dios en su vida, ya nosotros venimos a ser justificados por la fe en Jesucristo y por la fe en su sangre. Que ahí es que está el punto. Y entonces el ser humano sigue corriendo decidiendo su vida propia, tomando decisiones por su propia cuenta, en vez de depender de aquel que verdaderamente desea que sea salvo, que sea tocado, que sea la manifestación de su salvación en su vida, ¿verdad? Que es liberación, porque salvación, si usted busca en el diccionario, dice que salvación significa liberación de muchas maneras. Entonces, Jesús, su nombre nada más significa salvación. Por eso es que, ¿verdad?, el enemigo de las almas no le agrada el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay liberación y hay poder y sanidad para el ser humano, sea en el alma, sea en la mente, sea mental, sea de diferentes formas. Pero la justicia de Dios fue manifestada a través de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos tener paz en nuestra vida y salvación a nuestra alma. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto no es por obra para que nadie se gloríe. Y esto no es por tu propia justicia, porque cuando nosotros pensamos de que podemos hacerlo por nuestra propia fuerza, ahí es que la justicia de Dios te dice, no, eso no es así, papá. La gracia de Dios ha sido manifestada con el propósito de que tú solamente tengas fe en Él, de que la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida y de que el sacrificio de Jesucristo es para que nosotros creamos y no para que nosotros impongamos. Y digamos, yo tengo que hacer esto para ser salvo. Ya Jesús lo hizo todo. Jesús tuvo el sacrificio. Lo único que nos toca a nosotros es, ¿verdad?, después que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, es caminar con el Señor, orar al Señor. Si es momento, a sacar tiempo de descanso del estómago, descanso espiritual, de ayuno, oración, lectura de palabra, pues entonces hay que hacerlo, porque así rendimos nuestra carne para que ¿verdad?, la palabra de Dios fluya en nuestro espíritu y para que nosotros podamos tener una claridad de la revelación de la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este ha sido Pastor Edwin Cruz. Aquí también te invito a nuestra casa, a la casa, la iglesia, la misión de Providence, aquí en el 1006 de la Charles Street en North Providence, Rhode Island. Los servicios pues son los miércoles, tenemos a las 7:30 estudio bíblico, los viernes oración, y también los domingos tenemos a las 1:30 de la tarde. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, te esperamos pronto en el nombre del Señor. Si no, pues aquellos que busquen a Cristo, nos veremos en el cielo. Dios le bendiga.